Bendecidos, te saluda Marlene Arroyo y te doy la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 16 y verso 15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Obedeciendo esta instrucción, recibe el siguiente mensaje, la siguiente predicación, con el propósito de educar, de apasionarte por Jesús, de levantar tus niveles de fe. Disfrútalo. Verdades fundamentales sobre el rey David y el tabernáculo que él levantó para nuestro Dios. Muy bien. Para la iglesia del Nuevo Testamento, el libro, lo que conocemos hoy como el Antiguo Testamento, fue un libro guía. Por ejemplo, nos encontramos en Hechos de los Apóstoles, cuando el Espíritu Santo bautiza, descienden lenguas de fuego sobre 120 personas, y ahora el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, da su primer sermón. Un sermón que provocó la conversión de 3,000 personas. Así que se convirtieron a Cristo 3,000 personas con el mensaje del apóstol Pedro, y había 120 ya llenos del Espíritu Santo. La primera congregación luego de la ascensión de Jesús a los cielos fue de 3,120 personas. Ahora dice la palabra también en el libro de Hechos de los Apóstoles, que es Nuevo Testamento, que el apóstol Pedro predicó un segundo mensaje. Y en ese segundo mensaje se convirtieron 5,000 personas. Y de esa manera la iglesia de Jesucristo continuaba extendiéndose. Luego del primer sermón y el segundo sermón del apóstol Pedro, están Pedro y Juan pasando por un lugar. Ese lugar la Biblia le llama la Puerta de la Hermosa. Y en la Puerta de la Hermosa, allí hay un cojo de nacimiento. Y dice la palabra del Señor que cuando el cojo de nacimiento, vamos a llamarle para que nos podamos entender, un deambulante en nuestra época, de repente Pedro y Juan ponen la mirada en él. Yo no tengo la menor duda que ese cojo de nacimiento se emocionó, porque cuántas personas pasaron por el lado sin darle una limosna, cuántas personas pasaron por el lado sin mirarlo, cuántas personas le pasaron por el lado sin darle importancia. Y aquí tengo que abrir un paréntesis. Cuando vemos los lugares por donde Jesús caminó, descubrimos que Jesús pasó por la Puerta de la Hermosa. Posiblemente ahí estaba de forma rutinaria el cojo de nacimiento, y Jesús no lo sanó aquel día. Jesús siguió caminando, porque si Jesús no hace algo hoy, es porque tiene algo mejor para hacer mañana. Y ese milagro no era para que Jesús lo hiciera, ese milagro era para Pedro y para Juan. Pero cierro paréntesis y continúo, y ahí está Pedro y Juan, y Pedro y Juan miran, y Pedro dice, Pedro siempre es el más osado, Pedro siempre es el más atrevido, todos estaban llenos del Espíritu Santo, pero quien se atrevió a ponerse de pies y predicar aquel primer sermón que se convirtieron en 3,000 fue Pedro. Luego el que se atrevió a predicar un segundo también fue Pedro, todo corrido en Hechos de los Apóstoles. Y ahora el que mira a los ojos al hombre cojo de nacimiento y le dice: no tengo oro ni plata. ¿Por qué le dice no tengo oro ni plata? Porque lo que el hombre esperaba era oro y plata. El hombre esperaba una limosna. Entonces, escuche bien, no tengo lo que tú quieres, no tengo lo que tú esperas, no tengo oro ni plata, tengo algo superior para ti. De lo que tengo te doy. Y dice Hechos de los Apóstoles que Pedro, extendiendo la mano, no solamente le suelta la palabra, sino que extendiendo la mano se atreve por el poder del Espíritu Santo a levantarlo, se pone de pies, y ahora el cojo ya no es cojo, ahora el cojo está caminando derecho. Es interesante cuando usted continúa leyendo en Hechos de los Apóstoles que estaba el hombre sano, asido, agarrado
de Pedro y de Juan, y no soltaba a Pedro y a Juan, no porque estuviese cojo, sino porque estaba agradecido. Y vemos otra vez a Pedro con una razón más para predicar. Y ahora está Pedro y Juan arrestados a causa de la persecución que comenzó a ocurrir por el mensaje, por la predicación, por la sanidad. Y Pedro, aún arrestado, vuelve a predicar. Predicando lleno del Espíritu Santo, predicando entre creyentes, predicando frente a desconocidos y predicando frente a autoridades. Enseñanza, no importa la situación que estés atravesando, no importa en el lugar donde estés, siempre predicando, siempre ministrando, siempre testificando, siempre modelando. Pero cuando usted estudia cada mensaje de Pedro, los primeros mensajes del apóstol Pedro en Hechos de los Apóstoles, usted se va a dar cuenta de algo: que Pedro sabe mucha Biblia y que Pedro está citando constantemente el Antiguo Testamento. Recuerda que Pedro está siendo usado por el Señor para construir el Nuevo Testamento. Por lo tanto, él tiene una guía, y la guía es el Antiguo Testamento. Por eso no podemos separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en ese primer sermón vemos al apóstol Pedro diciendo: no estamos ebrios, no estamos borrachos, puesto que son solamente las 9 de la mañana. No estamos ebrios. Esto es lo que profetizó el profeta Joel o Joel: que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y Pedro citó el Viejo Testamento. Va a notar que en el próximo sermón Pedro vuelve a hacer lo mismo. Ahora Pedro cita un salmo y cita el Antiguo Testamento. Aún Jesús siempre citaba la Biblia, citaba el Antiguo Testamento. Aquel día en que Jesús estaba ministrando, estaba predicando en la sinagoga de Nazaret, dice la Biblia que le han entregado el rollo, y él abrió el rollo y él citó la Biblia. Él leyó el rollo del profeta Isaías, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para publicar las buenas nuevas de salvación. Por lo tanto, nosotros estamos viviendo un nuevo pacto, un nuevo testamento, pero siempre la guía fue el Antiguo Testamento. Lo que significa que el antiguo pacto fue como un conductor. La gente del Nuevo Testamento se guió por lo que se le enseñó a Moisés, por lo que escribió Moisés, por lo que escribió David. Se guiaron por lo que dicen los salmos. En este punto es importante subrayar algo que yo sé que usted sabe, y que fue verdaderamente su Biblia inspirada por Dios. Con esto dicho, dejando claro que el Antiguo Testamento es un conductor, que el Antiguo Testamento es una guía, definitivamente el Antiguo Testamento señaló en sus páginas verdades, símbolos, a dos personajes por excelencia. Primero a Jesucristo, por supuesto, y luego a su novia, que seremos la esposa, su iglesia. El Antiguo Testamento o el pacto aplicó la palabra de Dios a Cristo y aplicó la palabra de Dios a su iglesia. Aleluya. En el Nuevo Testamento entonces encontramos enseñanzas de Jesús, muchas enseñanzas de Jesús, sustentadas ¿en qué? Sustentadas en la guía, en el conductor, sustentadas en el antiguo pacto. Asimismo, los apóstoles, en Hechos de los Apóstoles y en sus cartas a las iglesias, ellos hacen referencia repetidamente a los libros del Antiguo Testamento, a los libros antiguo testamentarios. Sus enseñanzas y sus profecías estaban fundamentadas en el Antiguo Testamento. Por lo tanto,
Es común encontrar en el Nuevo Testamento frases como esta: como está escrito, como dijo Joel, como dijo David, como dijo el salmista, como está escrito en los salmos, como dice la escritura, etcétera. ¿Por qué? Quiero repetirlo, siga conmigo que vamos a llegar a un lugar en esta noche. Porque el Antiguo Testamento es importante, porque el Antiguo Testamento es guía. El Antiguo Testamento tiene el corazón de Dios, los pensamientos de Dios, la intención de Dios. Así que eso de decir que el Nuevo Testamento es lo único y que el Antiguo Testamento no, es un horrendo error. No, siga conmigo. El Antiguo Testamento es guía. El Antiguo Testamento es conductor. Por lo tanto, estas expresiones que se usan continuamente en el Nuevo Testamento por Jesús y por los grandes líderes de la iglesia, como está escrito, como dijo el profeta, como dicen los salmos, como dijo Joel, como dijo David, etcétera, todo eso le da la fuerza y le da el fundamento escritural a la doctrina básica de la iglesia, a la doctrina básica del cristianismo. Y como estamos hablando de adoración, vamos a la adoración del Nuevo Testamento. La Biblia es un todo, y en el Antiguo Testamento hay ejemplos. En el Antiguo Testamento hay figuras. En el Antiguo Testamento hay símbolos y hay sombras, como hemos enseñado una y otra vez, sombra de lo que vendría después. Por lo tanto, era necesario el Nuevo Testamento como la porción de las Escrituras donde se iba a aplicar y se iba a cumplir todo lo anunciado y todo lo prefigurado en el Antiguo Pacto. La adoración y la alabanza en el Nuevo Testamento es la aplicación del Antiguo Testamento. Es el cumplimiento de la adoración del Antiguo Testamento dirigida hacia Jesús como el centro. Jesús, el Espíritu Santo, el Padre Eterno como el centro de nuestra devoción, de nuestra adoración, alabanza, exaltación, de nuestra intimidad, de nuestra comunión. Todo lo señalado en las figuras simbólicas y en las ceremonias de Israel ahora vinieron a cobrar vida y se hicieron realidad en la iglesia primitiva, es decir, en los creyentes de la primera iglesia. Ellos tomaron las verdades comunicadas por Dios, los símbolos, las figuras comunicadas por Dios, y las aplicaron a la persona a quien señalaban todos los símbolos: a Cristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios de dioses. Amén. Por lo tanto, esto nos lleva a nosotros a entender cuáles son las formas de adoración en el cielo. Cantábamos hace unos minutos que ante su gloria demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo, aquí está. El cielo se manifiesta aquí en la tierra. Por lo tanto, ¿qué hizo la iglesia primitiva? ¿Qué hizo la iglesia del Nuevo Testamento? Tomó las formas de adoración que el Padre reveló en el Antiguo Testamento y las vivió plenamente. Las vivió en el Nuevo Pacto. ¿Estamos listos? Una de las formas, los salmos. Los salmos como un himnario. Los salmos. La iglesia primitiva fue instruida por el Señor para usar el libro de los salmos. Conocemos el himnario judío del Antiguo Testamento en su adoración hacia Jesús. Y de esta manera la palabra de fe siempre iba a estar en su boca. Así que una forma de adoración es cantar la palabra, cantar la Biblia, cantar los salmos.
Santo Padre. La pastora Jessica Robles tiene un tesoro con ella en su casa. Ella me lo prestó por un tiempo y yo traté de buscar un músico, alguien que pudiera leerme la melodía de ese himnario con todos los salmos. Dios santo, unas partituras de yo no sé qué siglo, qué año. Y yo traté y nadie pudo darme la melodía. Es algo extraño. Pero la intención del Padre Eterno, algún día lo sabremos. La intención del Padre Eterno a través de los himnos, de los salmos, es que el pueblo de Dios adore cantando Biblia, adore cantando la palabra del Señor. ¿Qué nos enseña el Padre? A adorar confesando las Escrituras constantemente. La confesión de las Escrituras continuamente, y la profecía siendo traída continuamente a la congregación de los santos. Así que una de las formas de adoración que nos enseña la Biblia es cantar la palabra. Que el Espíritu Santo nos llene profundamente cantando la palabra. Vamos a leer Efesios 5, 18 y 19. Efesios 5, 18 y 19 dice la palabra del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Así que lo que está diciendo el Nuevo Testamento ya fue enseñado en el Antiguo Testamento. Una de las formas de adoración es cantar la Biblia, cantar la palabra. Ya yo me estoy imaginando, porque yo conozco a la pastora Ixia. Ya me estoy imaginando a los intercesores dando vueltas por el altar con la Biblia abierta, cantando la palabra, cantando la Biblia, cantando los salmos, cantando las profecías, cantando la carta a los Efesios, cantando Apocalipsis, cantando, porque cantamos, dice la palabra del Señor, que cantamos la palabra, cantamos la Biblia, amén. Y el Espíritu Santo nos llena. Pero vamos a más Biblia en el Nuevo Testamento. Colosenses 3:16, el consejo del apóstol Pablo que la iglesia primitiva vivía a cabalidad. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Aleluya. Y aquí el apóstol Pablo está exhortando a que la palabra de Cristo habite, viva, more abundantemente dentro de nosotros, en nuestros corazones. Así que esto es una forma de vivificar la palabra, una forma de darle vida a la palabra y darle salida a la vida y espíritu de la misma. Una forma de adoración es cantar, y cantar la palabra, cantar himnos, y que la palabra del Señor more abundantemente dentro de nosotros. Paréntesis: mañana jueves 7 de la noche están convocados el departamento de alabanza y adoración, el departamento de artes con todos los subdepartamentos, porque mañana nosotros vamos a traer algo nuevo. Algo nuevo. En esta convención no vamos a cantar canciones que suenan en la radio, que están en la internet. Vamos a cantar canciones nuestras, canciones originales. Vamos a cantar la palabra. Así que mañana, recuerden, todos están convocados mañana. Ahora, número 2, ¿cómo más adoro al Señor? Y esto es importante enseñarlo. ¿Sabe por qué? Porque a veces cuando una persona llega nueva a la casa del Señor, ve lo que hacen otros y a veces no lo entienden.
Y es importante entenderlo. Una segunda forma de adorar es levantando las manos. Levantar las manos al Señor. Pablo, el apóstol Pablo, en sus cartas indica claramente cuál debía ser la forma correcta de oración en las primeras iglesias. Vamos a leer primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Pablo dijo cómo se ora. Quiero pues que en todas partes los hombres levanten las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. Vamos a releerlo. El apóstol Pablo está instruyendo a su hijo espiritual Timoteo una forma de oración, una forma de adoración, y es levantando las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. Así que levantar las manos es una forma de adoración. David en los Salmos, siglos atrás, ya le había enseñado esta práctica a Israel. Así que la iglesia tomó esta práctica y la estableció para adorar a Jesús, entendiendo que levantar las manos significa rendición total. Lo enseñamos de una forma un poco jocosa para que todos la puedan entender. Cuando viene un asaltante y le dice a alguien, porque lo va a asaltar, le va a robar todo, le dice: levanta las manos. Y la víctima levanta las manos, y levantar las manos significa me rindo, rendición total. Por otro lado, cuando un niño pequeño quiere que su papá o su mamá lo tomen entre sus brazos para sentirse seguro, el bebé levanta las manos, levanta las manos. Así que el apóstol Pablo enseñó, porque el rey David lo enseñó en el Antiguo Testamento, que adoramos al Señor levantando las manos delante de su presencia. Rendición total. Aquí estoy, completo abandono en tu presencia, completo abandono a tus brazos, sometimiento total a ti. Tú eres mi Dios. Verdades. El Antiguo Testamento fue guía, el Antiguo Testamento fue conductor. Verdades. Así que adoramos cantando la palabra, adoramos levantando las manos, adoramos con cánticos. Con cánticos, número 3, con cánticos. El apóstol Pablo le escribió a la iglesia, a los Corintios, en su primera carta. Vamos a leer primera carta a los Corintios, un poco del capítulo 14. Que los creyentes en las reuniones públicas tenían que ser ordenados, pero también debían presentar a Dios en ese orden y sujeción salmos, himnos y cánticos espirituales. Dice: empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía, porque el que habla en lenguas no habla a los demás sino a Dios. En realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Me detengo un momento en el 3 porque quiero allí abrir un paréntesis. La profecía, sí, porque voy a responder una pregunta que me han hecho en privado. Pero ¿por qué cuando los profetas vienen no exponen públicamente el pecado de esa persona, pero le hablan a la persona? Porque la profecía pública no es para destruir. La profecía es una oportunidad que Dios le da a alguien, en el caso de que haya pecado, para edificarlo, para animarlo, exhortarlo y consolarlo, buscando el arrepentimiento de la persona. Claro, pero en la Biblia el modelo, Antiguo Testamento, guía y conductor. En privado sí. En privado Natán fue con una parábola delante del rey David. Había una vez un hombre que tenía muchas ovejas, y teniendo muchas le quitó la única que tenía a otro hombre. ¿Qué hacemos con ese hombre? Y cuando el rey David dictó sentencia, el profeta le dijo: tú eres ese hombre, ¿no? En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. El verso 4 dice: el que habla en lenguas se edifica a sí mismo.
En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que hable en lenguas, a menos que éste también interprete, para que la iglesia reciba edificación. Hermanos, si ahora fuera a visitarlos y les hablara en lenguas, ¿de qué les serviría a menos que les presentara alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza? Y usted puede seguir leyendo de asignación. Pero el 7 está interesante. Sí, dámelo. Que está interesante. Dice que en el caso de los instrumentos musicales, tales como la flauta o el arpa, ¿cómo se reconocerá lo que tocan si no dan distintivamente sus sonidos? No, este capítulo está precioso. Vamos, uno más. Y si la trompeta no da un toque claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? Y allí el apóstol está hablando de orden. Habla de adoración, pero habla de orden. Vamos a Colosenses 3:16. Lea 1 Corintios 14 completo. Pero vamos a Colosenses 3:16. Estamos hablando de cánticos. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Así que no solamente adoramos cantando la Biblia, no solamente adoramos levantando las manos ante Dios, sino que también adoramos con cánticos, y todo de una forma ordenada. Número 4. Vamos a lo mismo. El Antiguo Testamento es guía. El Antiguo Testamento es conductor. Pues hablemos de la danza en la iglesia. Porque en cada capítulo del Nuevo Testamento existen 56 referencias directas e indirectas al Antiguo Testamento. En algunas de ellas se menciona la danza, una práctica del Antiguo Testamento que simbolizaba victoria, que simbolizaba gozo, que simbolizaba libertad. La danza surge de una palabra griega, un vocablo griego que es agagiao, y se usa 16 veces en el Nuevo Testamento, y que es traducido como regocijarse, gran gozo, alegría, sumo gozo. El término también significa saltar o brincar mucho. La danza, vista desde las páginas de la Biblia, es sinónimo de gozo y parte de la vida normal de una iglesia victoriosa. Por lo tanto, adoramos cantando Biblia, adoramos levantando las manos ante el Señor, adoramos con cánticos, adoramos con danza en la iglesia. Ahora, todos conmigo, aquí tenemos un departamento de artes hermosísimo. Y como parte del departamento de artes, por supuesto, tenemos la danza. Y una de las cosas más hermosas, a mi juicio, además obviamente de la adoración, todo tiene que ver con el Señor, todo gira alrededor de su presencia, es la disciplina de estos muchachos. Estos muchachos saben perfectamente que tienen que vivir a la altura de la santidad que Dios le ha dado. Estos muchachos saben que tienen que practicar la pureza. Ellos saben perfectamente que no son perfectos, pero están caminando hacia la perfección. Estos muchachos sacan horas y horas en la semana para encerrarse, para aprender la palabra, para orar al Señor, para adorar al Señor. Le han entregado sus cuerpos en total rendición al Padre eterno, al Padre soberano. Lo que usted ve aquí como danza es mucho más de lo que tus ojos pueden ver a simple vista. Son jóvenes que no fornican, son jóvenes que no adulteran, son jóvenes que están trabajando, son jóvenes creyentes, son jóvenes de fe. Son jóvenes que tenemos pastoreados y supervisados también. No escucho ni un amén.
alguien que se alegre, alguien que se emocione, alguien que diga gloria a Dios. No estamos hablando de jóvenes que se la pasan en el pop. No estamos hablando de jóvenes que se la pasan alcoholizados. No estamos hablando de jóvenes desobedientes a los padres. Estamos hablando de jóvenes que han decidido consagrarse y separarse para el Señor. Pero ¿sabes qué es lo grandioso de estos jóvenes? Que ellos no esperan que un rayo eléctrico descienda del cielo para adorarle a través de la danza. ¿Sabes qué es lo maravilloso de estos jóvenes? Que ellos danzan aunque se sientan animados o desanimados, tristes o felices. Han hecho de la danza su estilo de adoración, como lo hizo en el Antiguo Testamento el rey David, como lo hizo en el Antiguo Testamento la hermana de Moisés y de Aarón, Miriam, la profetisa. Han decidido danzar con todas sus fuerzas para el rey, con todas sus fuerzas para el Señor. Ahora, el rey de los adoradores es Cristo. Y aunque no anoté el verso, pero tengo a Raúl Santiago, que es una velocidad. Aparece en Sofonías: el Señor se regocijará sobre ti. Búscamelo, Raúl. Sofonías 3:17. Sofonías 3:17. Porque yo quiero probarte por la palabra que Jesús danza. Hay evidencias bíblicas de que Jesús cantaba, evidencias bíblicas de que Jesús danzaba. Jesús danza. Dice: porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos. 18. Como en los días de fiesta. Regresemos al 17 un momento. Porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso, se deleitará en ti. El rollo original habla de se regocijará. De hecho, se deleita en ti con gozo, regocijo. Pero cuando vas a la definición de la palabra regocijarse en este verso, regocijarse significa dar vueltas alrededor de algo o alrededor de alguien a causa de una emoción violenta. Dar saltos y dar gritos de alegría violentamente emocionado. Entonces, si Él es Dios, Él es Dios. Tenemos que entender dos cosas. Él es nuestro modelo. Si Él danza, yo danzo. Pero es que hay personas que dicen que solamente se danza cuando el corrientazo del Espíritu llega. Pero si Él es Dios, ¿quién le da el corrientazo a Él? Él es Dios. Y si Él es Dios, ¿quién le da el corrientazo a Él? Le voy a dar la respuesta. Él mismo se la da. Porque Él decide danzar. Porque Él se emociona, Él se regocija. Y Él, en la emoción y el regocijo, porque Él no es emocional pero tiene emociones, Él decide danzar. Él se regocija y da vueltas alrededor de algo o de alguien violentamente emocionado. Por lo tanto, en el cielo se danza. Cristo danza. La iglesia antiguo testamentaria danza. Y nosotros también danzamos para el Rey. Ese aplauso es para Él. Dáselo con todas sus fuerzas en esta preciosa noche del Señor. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Ahora vamos a los salmos. Los salmos fueron el himnario mayor de Israel en el Antiguo Testamento. Y recuerde que los salmos no fueron canciones o poesías folclóricas de una nación, sino los salmos fueron la revelación de Dios a sus profetas, la revelación de Dios a sus músicos, la revelación de Dios a sus cantantes, llenos del Espíritu Santo, divinamente inspirados por Dios, y son parte de su palabra revelada.
Los salmos no son la expresión religiosa de un pueblo. Los salmos no son la expresión histórica de un pueblo, en este caso de Israel. Los salmos son revelaciones proféticas de Dios para todos los tiempos, en relación a alabanza y adoración a través del ministerio profético del rey David. Por lo tanto, los salmos están llenos de profecía. Los salmos están llenos de adoración. David era profeta. David era un vidente de Dios. Recibió en el antiguo pacto la revelación que vivimos hoy, del tiempo de la gracia. Él recibió inspiradamente la revelación de Cristo, de su sacrificio, la revelación del Nuevo Testamento. Ahora, leamos el Salmo 51 para que veamos un ejemplo. El Salmo 51 lee: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. ¿Qué hace David hablando de salvación en el Antiguo Testamento? Que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. Entonces, todo el Salmo 51 es un salmo profético que habla de salvación. Es un salmo lleno de una profundidad, de una sabiduría impresionante, donde David le dice al Señor: quítame 3 cosas de encima. Quítame el pecado, quítame la iniquidad, quítame la rebelión. 3 cosas. Habla: devuélveme el gozo de tu salvación. Que el Espíritu Santo que sé que vive en mí no se aleje de mí. No quites tu Santo Espíritu de mí. Pero lindo, ¿no? Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Así que David, como rey y estudioso de las Sagradas Escrituras, él no solamente era un adorador, él involucró a la gente en la adoración. Él involucró a los levitas en la adoración. Él fue más allá en la revelación y en la práctica devocional para Jehová. David tomó en cuenta el sacerdocio, a los levitas, pero el ministerio de canto y adoración que ordenó en su tabernáculo en Sión fue algo impresionante. Leamos Primera de Crónicas 16, 1 al 6. Primera de Crónicas 16, 1 al 6 dice: el arca de Dios fue llevada a la tienda de campaña que David le había preparado. Allí la instalaron y luego presentaron holocaustos y sacrificios de comunión en presencia de Dios. Después de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de comunión, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor. Y dio a cada israelita, tanto a hombres como a mujeres, una porción de pan, una torta de dátiles y una torta de pasas. David puso a algunos levitas a cargo del arca del Señor para que ministraran, dieran gracias y alabaran al Señor Dios de Israel.
Los nombrados fueron Asaf el primero, Zacarías el segundo, luego Jeiel, Semiramot, Jeiel, Matatías, Eliab, Benaías, Obed-edom y Jeiel. Obed-edom, paréntesis, levita. Obed-edom, paréntesis. ¿Usted recuerda cuando Usa iban cargando el arca del pacto y un joven llamado Usa, cuando el arca del pacto iba a caer al suelo, puso la mano para que no se cayera y Usa se murió? El arca del pacto fue llevada a la casa de Obed-edom y Obed-edom prosperó y no se murió porque era levita, llamado e instruido para manejar la gloria, para manejar su presencia, el arca del pacto. Por lo tanto prosperó porque Obed-edom sí sabía cómo se adoraba, Usa no. Sigo. Los cuales tenían arpas y liras. Asaf tocaba los címbalos. Los sacerdotes Benaías y Yaziel tocaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto del Señor. Así que David adoró él, pero involucró a los levitas, involucró a los sacerdotes, involucró al pueblo David. Y este tipo de adoración fue importante en los grandes avivamientos de Israel. Este tipo de adoración encendía los corazones de la gente. Adoraban a Jehová. Por ejemplo, voy a mencionar algunos avivamientos, solo algunos porque son 21. Pero vemos el gran avivamiento en el tiempo de Salomón. Se adoraba de esa manera. En el tiempo de Joiada se adoraba de esa manera. En el tiempo de Ezequías, de Josías, de Zorobabel, de Nehemías, se adoraba de esa manera. Cada avivamiento trajo consigo un volver a ese estilo de adoración, cantando salmos, cantando la palabra, levantando las manos, danzando para el Señor. Y en el tabernáculo de David de los últimos días, el profeta Amós, en el Antiguo Testamento, vamos a leer Amós 9:11, dijo que algo iba a ocurrir en el Nuevo Testamento. Amós 9:11 dice la palabra: en aquel día levantaré. Esta versión dice la choza caída de David, es decir, el tabernáculo caído de David. Repararé sus grietas, restauraré sus ruinas y la reconstruiré tal como era en los días pasados. Lo que significa que nuestra adoración actual, año 2025, tiene que ser tal como era en los días pasados. La iglesia primitiva cumplió la profecía de Amós. Leamos Hechos 15, 13 al 15. Hechos 15, 13 al 15. Vamos a leerlo para la gloria del Señor. Dice la Biblia: cuando terminaron, Jacobo tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Simón nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. 16. Después de esto volveré y reedificaré la casa derrumbada de David. Sus ruinas reedificaré y la restauraré. 17. Para que busque al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre. Regrésame al primero que leí, porque está maravilloso. Aquí habla de gentiles. Cuando terminaron, Jacobo tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. 14. Simón, Pedro, nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Está hablando de nosotros los gentiles y luego dice: y con los gentiles se cumple algo. Se cumple Amós
capítulo 9, versículo 11. Con ellos y en este tiempo se levanta el tabernáculo caído de David. La más excelente adoración, la bíblica, está revestida de estos aspectos básicos. Biblia, palabra, cantamos la palabra. 2, utilizar nuestro cuerpo, nuestro cuerpo. Levantamos las manos, no porque el Espíritu Santo nos la levanta, sino porque tú las levantas. Yo las levanto. Adoramos con voluntad, adoramos con deseo. Utilizamos nuestras cuerdas vocales, abrimos nuestros labios, cantamos para el Señor. Y si utilizamos las manos y utilizamos las cuerdas vocales, ¿por qué no utilizar los pies? Danzamos para el Señor Todopoderoso. Amén. Utilizamos los salmos del Señor. Y esto no es solamente para un departamento de la iglesia. Así como el Antiguo Testamento es guía y conductor, el departamento de artes de la iglesia, los cantantes de la iglesia, los músicos de la iglesia son guías y conductores. Guías y conductores, ¿para quién? Para toda la congregación. Voy terminando. La Biblia dice que a quien más se le da, más se le pide. Así que si vamos a hacer en el altar guías y conductores, nadie puede guiar a alguien a un lugar que nunca ha ido. Voy a repetirlo. Nadie puede guiar a alguien a un lugar que nunca ha ido. Por eso la gente de altar no es por el talento. El talento, obvio, es Dios quien lo da. Con el talento está el llamado. Dios lo da, obvio. Pero los que somos guías y conductores, lo digo una vez más, por tercera vez, no podemos llevar a nadie. No podemos guiar a una congregación a un lugar donde nunca hemos ido. Por eso, además del talento, tiene que haber unción, conocimiento de la palabra. Tiene que haber pureza, tiene que verse la santidad. Somos modelos, guías y conductores. Pero al final, toda la congregación deberá levantar las manos. Al final, toda la congregación deberá cantar. El del altar canta excelente porque es el conductor y es el modelo. Pero usted, aunque no afine, cante para el Señor. Aunque usted no afine, cante Biblia, cante palabra, cante himnos, cante para el Señor. El danzor que danza para el Señor, obvio, Dios le dio el talento. Tiene ritmo, sabe danzar, conoce pasos, conoce los significados proféticos de muchos pasos. Claro que sí, pero es un conductor, es un modelo, es un guía, porque toda la congregación debe danzar para adorar al Señor. Vamos a estar de pies en esta hora. Espero que este mensaje te haya edificado. No olvides suscribirte a nuestro canal. Tampoco olvides presionar la campanita para que recibas la notificación con un mensaje de fe semanalmente, especialmente para ti. Te espero.